y es un privilegio el poder estar aquí y poder manifestar lo que el Espíritu Santo nos tiene que hablar. En todo este tiempo, Ricardo nos ha estado predicando, nos ha estado hablando lo que el Espíritu le informa, ¿no? Y siempre ha sido así. Pero este último tiempo ha sido de mucha revelación porque ha predicado lo que todo el mundo debería predicar sobre la gracia, ¿no? Es básico poder entender, es demasiado importante poder entender esto de la gracia, ¿no? Y gracias a Dios, pues hemos estado en un tiempo maravilloso estas últimas semanas de mucha revelación. Y le doy gracias a Dios por esa palabra que nos trae siempre una palabra maravillosa, ¿no? Y en eso estamos, en ese camino y bueno, yo pienso que todos somos portadores de la palabra del Señor. Los que tenemos del Espíritu Santo, pues podemos hablar de Él. Y nadie da testimonio de lo que no tiene, ¿no? Entonces nosotros somos testimonios vivientes de lo que es Jesucristo, de lo que ha hecho en nuestras vidas, de lo que hace y de lo que va a hacer. Entonces es muy importante poder volver a esos inicios de las predicaciones de los apóstoles, justamente para nosotros venir a esa raíz del Evangelio que es la cruz. Definitivamente, si no hay cruz, no hay vida. Y muchas veces lo que se predica en las iglesias es únicamente el Nuevo Testamento, pero no se ha reflexionado en realidad de lo que es la cruz. Estamos juntamente crucificados con Él. ¿Eso será una realidad en nuestra vida o todavía no lo es? De eso se trata todo este tiempo maravilloso y así que hoy día vamos a continuar con estas enseñanzas. Le he pedido al Espíritu Santo que ponga en mí de su palabra, ¿no? Quiero que el Espíritu Santo se revele en todo tiempo y para eso estamos aquí. Estamos con un corazón sencillo, humilde, pidiéndole al Señor que sea nuestro maestro. Estábamos viendo las predicaciones de Pablo en aquel tiempo cuando realmente el Evangelio era esa palabra viva, maravillosa, ¿no? Y sin un libro, porque no había Nuevo Testamento, únicamente había el Antiguo Testamento. Entonces, miren, hermanos, la Biblia está llena de tesoros maravillosos, tesoros maravillosos. Las cartas de Pablo mismo, ¿no? Que se escribieron a la iglesia de aquella época, pues se escribieron para nosotros en la actualidad. ¿Y son para qué? Para nosotros, para nuestro beneficio, ¿no? No es para nadie más, es para cada uno de nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo, es para nuestro beneficio. Y Dios le escogió a este hermano maravilloso, a Pablo, para escribir las palabras de Jesús, del Jesús ascendido y que está sentado en la diestra del Padre. Entonces, un hombre escogido, un hombre realmente maravilloso que vino a traer la palabra de Dios con templanza, ¿no? Con esa firmeza, con esa sabiduría que solamente el Espíritu le pudo haber dado. Pablo lo que predicaba era sobre la gracia y Pablo enfatizó que Jesús con su muerte en la cruz nos dio vida juntamente con él. ¿Y cómo nos dio vida? Pues muriendo y perdonándonos todos los pecados. ¿Y mediante qué? Mediante el sacrificio perfecto. Jesús nos ha limpiado de todos los pecados para toda la vida. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Ahora hemos sido sellados con la promesa de la vida eterna. Él lo que nos está diciendo es que nosotros somos suyos, nosotros somos de Jesucristo y que nada
te puede separar del amor de nuestro hermano y de nuestro Padre. Ni siquiera el pecado nos puede separar. Qué inmensa sabiduría. La sangre de Jesucristo es mayor que nuestros pecados, hermanos. Cuando nosotros oigamos enseñanzas que pongan temor en nuestro corazón, porque muchas veces las prédicas y lo que hemos escuchado, ¿qué han traído a nuestro corazón? Han traído temor. ¿Qué ha pasado? Nos han hecho sentir esclavos. Cuando escuchemos nosotros esa clase de sermones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desecharlos, no tenemos que asimilarlos. Entonces nosotros tenemos que venir con un corazón predispuesto y preguntándole al Señor y verificar el contexto del versículo, ¿sí? Venir, no vamos a estudiarlo, pero vamos a pedir revelación para que ese versículo que nosotros estamos leyendo que nos revele si realmente es una verdad del nuevo pacto o es una enseñanza del Antiguo Testamento. Y ahí hay muchísima diferencia. Cuando uno escucha un versículo y lee un versículo, tiene que saber a quién fue dirigido ese versículo y cómo es aplicable a nosotros ahora en la actualidad. Tenemos que recordar, hermanos, que todas las verdades del nuevo pacto exaltan únicamente a Jesucristo. ¿Y a qué más? Y a su obra consumada. No hay definitivamente otra cosa. Si en una predicación no se te habla de Jesucristo, sea del antiguo pacto o del nuevo pacto, no se te habla de Jesucristo, pues realmente estamos en la ley. Y para eso, pues vamos a corroborarlo con la palabra, ¿no? Con la palabra viva de nuestro Señor. Y en Hebreos 8:12 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarles de tierras de Egipto. Por lo cual, este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, hay que memorizar muy bien esta última parte de todo este versículo, porque allí es donde está, yo digo, el meollo de todo el asunto siempre, ¿no? Es la parte medular, es la parte más importante. La frase principal del nuevo pacto es el perdón de todos nuestros pecados. ¿Y por qué? Por la sangre que Jesucristo derramó, no por ley, no por obra, no por algo que yo tenga que hacer. Es algo que definitivamente está hecho. Él ya lo logró, ya lo logró. Hermanos queridos, Dios no tiene un registro pormenorizado, ¿no? Un registro detallado, un registro hecho de todos los fallos que cada uno de nosotros tenemos. No hay una gran pantalla en el cielo donde se nos pase como una gran película todos nuestros pecados. Es lo que nos han enseñado a nosotros y lo que hemos escuchado, que cuando no estemos acá, lo que va a pasar es que llegamos al cielo y pues el Dios justo, ¿sí? Va a pasarnos una en pantalla gigante, pues ahí sí vamos a aparecer, ¿no? En pantalla y va a pasar toda nuestra vida y todos los fallos que hemos tenido. ¿Y qué le vamos a decir? Es lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir? Y que esos pecados, pues, nos va a hacer ver desde el día que nací hasta el día que ya morí. Y bueno, y ahí qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza estar ante ese Dios y ver en pantalla toda mi vida, mi podredumbre de vida. Y eso no es así. No, hermanos. Todos tus pecados
han sido perdonados y por eso han sido incinerados por la sangre de Jesús. Cuando Él clamó, consumado es. Está hecho absolutamente todo. Está terminada la carrera. Ustedes no tienen que hacer nada, es lo que nos está diciendo el Señor. Yo lo hice por ustedes, consumado es. Su sangre ha quitado los pecados de toda nuestra vida, hermanos queridos. Y eso es una revelación y eso es un regalo. Entonces, cuando Dios nos mira hoy a nosotros, ¿cómo nos ve Él? Y esa perspectiva es importantísima. ¿Cómo me ve Él a mí? No cómo yo me veo ante Él. ¿Cómo me ve? Él me ve cubierto por la sangre de Jesucristo y por eso me ve justo, no por mí. Me ve por Él, porque me ve a través de un filtro. Y ese filtro es Jesucristo. Así que cuando, hermanos, estemos desesperados, estemos como aplastados por todos nuestros errores del pasado, ¿no? De ayer nomás. ¿Cuántos de nosotros no estamos ahora y no hemos estado así? Pues ¿saben qué hay que hacer ahí? Pues acudir a Dios, ¿sí? Y apoyarnos en su gracia maravillosa, porque la palabra dice, Él será propicio a tu injusticia y no se acordará de tus pecados y tus iniquidades. Qué maravillosa es esta palabra de gracia, hermanos queridos. Es esta frase principal, la frase del nuevo pacto, el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Aquí tenemos que hablar y diferenciar muy bien qué es pecado, ¿no? Y el pecado, hermanos, no es lo que hacemos, no son nuestros errores, no son nuestras faltas, ¿sí? El pecado es lo que nosotros somos. Nosotros somos el pecado. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro, porque vive en esa naturaleza humana de perdición. Sin Cristo, nosotros somos pecado, porque ese pecado es nuestra sustancia, es lo que el humano lleva adentro, es la esencia. Eso somos nosotros somos el pecado. Nosotros juzgamos a todas las cosas por los hechos, ¿no? Que si es bueno o si es malo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos desde nuestro propio conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Desde nuestro propio árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, desde el hombre adámico. Hermanos, Dios no mira si es bueno o si es malo. Dios no mira si es algo bueno o haces algo malo. No, Él no ve tus hechos. No los ve. Dios mira si estás vivo o estás muerto. Él mira el árbol de la vida. Él mira a Cristo en nosotros. Miren, el mundo está lleno de gente buena. Gente muy buena y también gente mala. Pero en los dos casos, esta gente buena y esta gente mala están muertos. Están en un estado de muerte. Miren, hay gente buenísima. Yo conozco gente muy buena sin Cristo, pero son gente buena, que hacen cantidad de obras maravillosas sin Cristo, sí. Y es más, conozco gente buena que son mucho mejores que la gente evangélica, ¿no? La gente que tiene un letrero aquí, soy cristiano. Pero el problema es que estas personas están haciendo todo lo que tienen que hacer desde su sustancia, que es el pecado, desde su sustancia, que es la carne, desde la sustancia, que es el yo. Sin Cristo, definitivamente, estamos totalmente perdidos, en un estado de muerte, separados.
de la vida eterna. Ustedes han oído esta frase famosa que nos han predicado también y la hemos escuchado cantidad de veces, ¿no? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo también lo he dicho muchísimas veces y y lo he hablado con gente y le he dicho, pero Dios te ama, lo que no hablas, lo que no amas, lo que tú haces. Y en realidad creía que estaba linda la frase, estaba muy bien dicha. Pero esto es contrario a lo que todo el Evangelio lo narra. No es verdad. Estas palabras lo dijo este pensador hindú, Gandhi. Él lo dijo. Y el cristianismo, pues, hizo como que salió de la palabra. Y terribles mensajes que se dan sobre este tema. Dios no ama la muerte. Dios no ama el pecado. Y nosotros, los seres humanos, somos muerte y pecado. No puede amarme. No puede amarme a mí y el pecado que yo hago, los errores que yo cometo, pues, no, o sea, no, me ama a mí, pero no ama a eso. No, nosotros somos el pecado. Y si no tengo a Cristo en mi corazón, no tengo a Cristo viviendo conmigo, Él no puede ver el amor porque Él es amor. Entonces, Dios no ama lo que está fuera de Él. No ama, Él ama lo que está dentro de Él. Porque si Dios es amor, es una persona, no es un sentimiento como nosotros lo asimilamos, lo creemos. Amor es un sentimiento, o sea, qué lindo, ¿no? No, es una persona y Dios es el amor. Todo lo que está en Dios es amado, pero lo que no está en Dios no conoce el amor de Dios. La cruz de Cristo, hermanos, es el final de una creación y el nacimiento de una nueva creación. Entonces, para que haya una nueva creación, tiene que haber un final. Y si no hay ese final y no nos vemos en esa cruz juntamente crucificados con Cristo, no va a haber un nuevo nacimiento. Entonces, no podemos predicar del nuevo nacimiento sin antes haber pasado por la cruz. Porque nadie se puede pasar. Nadie puede pasar de un lado a otro lado saltando. Tienen que pasar por la cruz. Definitivamente. Y Pablo, como entendía tanto lo de la cruz, decía, yo estoy crucificado las 24 horas para que no viva yo, para que no viva él, sino para que Cristo viva en mí. Es así como nosotros tenemos que vernos, como nos está diciendo esta palabra. Estoy crucificado las 24 horas. Tenemos que entender que tenemos que vernos juntamente crucificados allí para que esa cruz sea una realidad en nuestra vida. Porque hermanos, cuando Él murió, ¿qué pasó? Yo también morí. Cuando Él estaba en la cruz, yo estaba en la cruz con Él, estaba agonizando. Problema es que me quedé en la agonía, pero no me morí. Ese es nuestro problema grande. Me quedé agonizando hasta el día de hoy, pero no morí. No, no se hizo una realidad la cruz juntamente con Jesucristo en mi vida. Y cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Hermanos, si yo no estoy muerto a mí misma, si nosotros no estamos muertos a nosotros mismos, no podremos nunca expresar la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo es una vida abundante, es una vida maravillosa, es la vida plena, es el tesoro en la vasija. Esa es la vida de Cristo. Pero para eso, hermanos, debemos pedir revelación. Y saben que eso no se aprende en ningún instituto bíblico.
Pues para que haya revelación debe haber una cruz. Si no hay una cruz, no hay revelación. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Muchas iglesias, muchos hermanos en institutos bíblicos, apurados en días de estudio, pero solamente conocimiento, conocimiento, con palabra, 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 Biblia en su mente. Pero no hay vida. La cruz, hermanos, es una división entre la muerte y la vida. Es una división entre las tinieblas y la luz. Es una división entre Adán y Cristo. Nadie pasa de muerte a vida si no es a través de la cruz. Nadie. Tenemos que asegurarnos que estemos muertos. Tenemos que asegurarnos que esté mi cuerpo mortal allí en la cruz, crucificado y bien muerto, para poder tener esa revelación de quién es Jesucristo en mi vida. Miren, la palabra, la Biblia es maravillosa. Toda la palabra, y la palabra dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es maravillosa. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son maravillosos. La ley es una descripción de la persona de Cristo, pero a veces no lo vemos así, no lo entendemos. La persona de Cristo está en la ley, y esto no lo entendieron los fariseos, y nadie conoce las Escrituras más que los fariseos y los escribas de aquella época. Ellos eran los únicos que tenían acceso a esas escrituras y a memorizarlas por completo. Eran celosos de su ley, amaban su ley. Pero cuando ellos se encuentran con Jesús, cuando Jesús andaba en esta tierra, los escribas le dicen, pero nosotros seguimos a Moisés, somos celosos de la ley. Esta es la ley, a lo único que nosotros seguimos. Eso le dijeron, pero ¿qué haces tú? Nosotros seguimos y estamos siendo obedientes. Y el Señor les dice, el Señor Jesús les dice, pero Moisés, ¿de quién habló en esta escritura? Es de mí. Ahora yo estoy parado junto a ustedes y ustedes no me conocen. Miren la diferencia. Unas personas con mucho conocimiento bíblico, celosos, pero cero revelación, porque tenían al mismo Jesucristo, al mismo Dios en persona y no le conocieron. Revelación. Si no tenemos revelación y un corazón humilde, muy difícil que entremos en estos conocimientos profundos que el Señor nos pone todo el tiempo. Hermanos, la cruz, entonces, es la gran división. No hay un antes y un después de Cristo. Nosotros siempre antes o después. Porque Cristo es antes de todas las cosas. Recuerden que Cristo participó absolutamente de todas las cosas, Dios del Espíritu Santo, ¿no? Él es antes de todas las cosas, pero sí había una división entre la muerte y la vida, entre las tinieblas y la luz, entre Adán y entre Cristo, ¿sí? Hay una división. Nadie pasa de muerte a vida, hermanos, si no es a través de la cruz. Si no es a través de la cruz, podemos estar en estudios maravillosos, podemos estar en conocimientos maravillosos, pero revelación no la va a haber. Hermanos, el Evangelio no está para mejorar la vida biológica de las personas. Nosotros a veces no le vendemos un Evangelio. Ven acá, salud, dinero y amor. Es lo que te ofrece el Evangelio. Eso te va a ofrecer, ven acá. ¿Y qué pasa cuando la gente llega al Evangelio y no tuvo lo que quiso? ¿Sabe qué, hermano? Devuélvame el diezmo. Porque definitivamente no es lo que usted me vendió.
Y así operan las iglesias. El Evangelio no es solamente esto, el Evangelio es muchísimo más. Es más que salud, dinero y amor. El Evangelio es para trasladarnos a su vida, a la vida de Jesucristo y a su plenitud también. Ese es el Evangelio. Miren, el apóstol Pablo cuando estuvo aquí en la tierra pasó por cantidad de situaciones complicadas y todos lo conocemos porque hemos leído las cartas y hemos leído todo lo que pasó, cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Ha pasado por duras situaciones, durísimas situaciones. Y él mismo dice, pues yo recibí azotes, ¿no? Y nos describe en su palabra, yo recibí azotes, estuve en un naufragio todo un día y toda una noche, estuve flotando en el mar. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Estuve en toda clase de peligros, me azotaron casi hasta matarme, tuve frío y no tenía con qué arroparme, con qué abrigarme, tuve hambre y no tenía para comer. Hermanos, todo esto lo que pasó, el apóstol Pablo lo consideraba nada a cambio de la plenitud del conocimiento en Cristo. Nosotros también pasamos por situaciones difíciles muchas veces, ¿no? Puede ser que ahora mismo cualquiera de nosotros esté con situaciones complicadas, y no solamente de familia, sino de país, ¿no? Cómo están las cosas ahora últimamente es muy difícil. La desgracia en que ha caído el hombre a unos niveles tan terribles. La única manera realmente de despojarnos de Adán es a través de la cruz. Vienen los hermanos, después de haber pasado por todo esto que estaba pasando el apóstol Pablo, vienen los hermanos y le dicen, mira, Pablo, el Espíritu Santo nos ha hablado y nos dice que no entres en las ciudades que tienes que ir porque te van a apresar y no sabemos qué más te van a hacer. ¿Qué va a venir? Si va a venir la muerte, las prisiones, el exilio, no sabemos qué más va a venir. Mejor no lo hagas, no te expongas a que todo esto tengas que padecer y sufrir nuevamente. En Hechos 9, del 15 al 18, el hermano Pablo les contesta, ¿no? A estos hermanos preocupados por el bienestar de Pablo. Y Pablo les dice, ¿ustedes no se acuerdan lo que dijo mi Señor cuando me escogió? ¿No se acuerdan? Dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo les decía, no me roben este privilegio, porque para eso me escogió mi Señor, para ser parte de sus padecimientos, porque cuanto más nos acercamos a lo que hace doloroso el Evangelio, más nos acercamos a lo que le hace glorioso. Lo que decía Pablo, somos participantes de los padecimientos de Cristo en la carne, para que la gloria, la plenitud de vida que hay en Él sean puestos de manifiesto. Y les decía, me entristecen, hermanos, me entristecen ustedes. Ustedes no comprenden el valor del tesoro. Y si ustedes no comprenden, no lo valoran y no van a disfrutar. No valoran, no lo disfrutan porque justamente no lo valoran. Solo valoramos lo que conocemos y solo disfrutamos lo que nosotros valoramos. ¿Cuánto valor nosotros tenemos, hermano, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros? Nosotros lo valoramos, valoramos esa sangre preciosa, esa redención, ese perdón de pecados. ¿Cuánto lo valoramos? Valoramos lo que Dios no valora. A eso le damos valor.
Esta vasija que somos nosotros, hermanos, somos barro, somos barro. Y la vasija de barro se hizo para quebrarla, para romperla, no para mejorarla, no para ponerle un remiendo, para ponerle una brujita y parches, ¿no? En la vasija mejorada, maquillada, bonita. El Adán maquillado. El Adán está bonito ahora. Eso no. Esta vasija de barro, Dios la hizo para que sea rota, para que muera. La vasija es para quebrarla. Necesitamos la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo en nuestras vidas, hermanos, para ver lo que Dios ve en nosotros. Cuando una persona habla con nosotros, ellos sí pueden ver el testimonio de Cristo. Cuando yo estoy hablando con alguien y yo ya estoy en reflejar a Cristo en mi vida, ¿qué es lo que pasa con la persona que habla con cualquiera de nosotros? Si ya estamos en ese proceso, ven el testimonio de Cristo, pero ¿saben qué? No pueden conocer a Cristo, porque ese es mi testimonio, el testimonio de cada uno de nosotros. Y nosotros sí podemos ser testimonio mediante nuestras acciones, claro, pero la gente no puede conocer a Cristo por mi testimonio. Asimismo, las escrituras existen para dar testimonio de Cristo. Para eso son las escrituras. Una persona cuando viene a la escritura y la lee, no puede conocer a Cristo, solo encuentra el testimonio de Él, a menos que vaya a Cristo, Él le dé su espíritu y su espíritu le dé a conocer. Porque Dios proveyó un solo maestro y ese maestro se llama Espíritu Santo. Si ese Espíritu Santo ya está en mí, ese Espíritu Santo es el que me va a revelar y me va a dar a conocer estas maravillosas y estas profundidades que el Señor quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Hermanos, los apóstoles en su tiempo no tenían Biblia, pero ¿saben qué? Ellos tenían la palabra. Y lo que hicieron fue mirar a Cristo como la palabra y escribieron lo que estaban viendo y estaban oyendo. Miren la diferencia. No tenían Biblia y no conocían, pero conocían al Dios de la palabra. Esa tiene que ser nuestro caminar. ¿Estoy siendo bíblico o estoy viviendo al Dios de la palabra? Hermanos, nosotros tenemos un velo y ese velo es la carne. Ese velo a mí no me permite ver a Cristo. Y mientras yo lo traigo puesto ese velo, lo único que yo hago es tratar de imaginarme lo que está al otro lado. ¿Sí? Me imagino o veo una sombra de lo que puede pasar allá, porque tengo un velo puesto. Cuando el velo se quita de mí, cuando experimento el nuevo nacimiento a través de la cruz, ahí es cuando yo puedo ver que estoy juntamente crucificada con Cristo, el amor maravilloso de Dios para mi vida y la vida abundante que el Señor me quiere dar en Cristo. El conocer en la Biblia, muchas veces lo hemos dicho, el conocer en la Biblia es una palabra profunda. José no conoció a María hasta después que nació Jesús. Conocer quiere decir intimar, ser uno con el otro. El conocimiento de la nueva creación es cuando nosotros nos hacemos uno con Él, uno con Jesucristo. El hombre no puede conocer a Dios a menos que atraviese la cruz, hermanos. Si no hay cruz de por medio, estamos en una linda predicación, en un lindo evangelio, pero no está haciendo vida en nuestra vida.
no está levantándose ese Cristo en nuestra vida. Hermanos, la mejor forma de entender el Evangelio no es basado en lo que nosotros hemos oído de otras fuentes. No, sino volver a lo que los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva. A eso es, tenemos que volver a la raíz, vámonos atrás y vamos a ver qué es lo que predicaban. ¿Por qué esta gente se convertía tanto? ¿Por qué esos corazones ardían tanto? ¿Por qué ahora no sucede eso? El apóstol Pablo predicaba la gracia y es el apóstol del nuevo pacto. Él recibió, pienso que más revelación sobre el nuevo pacto de la gracia que todos los demás apóstoles y fue el responsable de escribir más de 2/3 del Nuevo Testamento. Miren la importancia de la vida del apóstol Pablo para nosotros ahora. Este hombre maravilloso, este hombre de Dios, este hombre tomado por el Señor. Las predicaciones de Pablo estaban llenos de poder y podemos ver en todas sus cartas, en los hechos y en todas las predicaciones de Pablo, exaltando el nombre de Jesucristo, enseñando sobre la cruz. Y nosotros podemos ver en Hechos 14 del 8 al 10 también una revelación maravillosa, ¿no? Cuando Pablo pues hacía unos milagros, tanto milagro que hizo Pablo. Cierto hombre de Listra, una ciudad en esa época, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, pegó un grito: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y él anduvo. Miren el poder de la predicación de Pablo, levántate. Y la fe de este hombre, de levantarse y de caminar. Aquí nosotros observamos cómo el Espíritu Santo describe a este hombre y nos describe, y no una, dos, 3 veces, y nos dice: 1, estaba imposibilitado de los pies. 2, era cojo de nacimiento. 3, jamás había caminado. El Espíritu Santo usó 3 descripciones distintas para enfatizar el hecho de que no podía andar, no podía caminar. Imposible. Y estaba pues en una situación aparentemente difícil e imposible. Pero, sin embargo, cuando yo hablara a Pablo, este hombre se llenó de fe para creer que podía ser sano. Imagínense qué poder de palabra para que una persona en esas condiciones se llene de fe y haga lo que hizo y se levantó. O sea, ¿cómo él pudo llenarse del Espíritu Santo? Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír el mensaje de Cristo. La fe no solo viene por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comprendería absolutamente toda la Biblia, incluyendo la ley de Moisés. Esa también es la palabra de Dios. No hay impartición de fe cuando oyes de los 10 mandamientos, o sí, hermanos. Cuando oímos ley, obra, obra, obra. ¿Dónde estará mi fe? ¿En la obra? No. La fe solamente viene oyendo la palabra de Cristo, y oír la palabra de Cristo es oír predicaciones y enseñanzas que hayan pasado por el filtro de la cruz, o sea, del nuevo pacto y de la obra consumada de Jesús a nuestro favor. Hermano,
Podemos predicar desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde la perspectiva de Jesús. Claro que se puede. Y de su gracia, por supuesto. Jesucristo está oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está revelado. ¿Qué necesitamos predicar a las personas? La revelación, el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que el Antiguo no sirve, ¿no? Pero cuando venimos al Antiguo, ya con esa revelación, lo podemos ver a Cristo en todas partes de la ley. Él está metido ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar sombras de Cristo. En todas las ofrendas levíticas, sombras de Cristo. Pero se necesita un ministro del Nuevo Testamento para sacar de ese Antiguo Testamento a Cristo. Toda la ley inspirada por Dios, hermanos. Toda la ley maravillosa y apta para enseñar, redarguir y todo lo demás. Apta. Pero tenemos que centrarnos en la obra maravillosa de redención, que es Jesucristo en nosotros. La fe se imparte solo cuando se predica a Cristo. Nada más. Ahí es cuando se imparte la fe. ¿Y qué predicó Pablo? ¿Qué pudo haber predicado Pablo que fuera tan poderoso como para impartir fe a ese hombre, el hombre de Listra, a fin de que pudiera creer en que este hombre quedaría sano en una situación definitivamente imposible? ¿Qué habrá predicado? La Biblia solo dice que estaba predicando el evangelio en Listra. No dice que estaba enseñando sobre la sanidad divina. La fe para la sanidad no viene solo cuando oyes una enseñanza sobre sanidad. No. Viene cuando oyes una enseñanza de la obra redentora de Cristo. Ahí es cuando la fe se pone en acción. La fe se conecta. ¿Y qué fue lo que predicó Pablo? En Hechos capítulo 13, del 38 al 39, hay también un ejemplo del que predicó Pablo en los lugares donde él iba. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ingrediente principal, creer. Ingrediente principal, fe. El poder del evangelio que Pablo predicaba se encuentra en el perdón de todos los pecados para todo aquel que cree. Hermano, no hay otro requisito para que tus pecados te sean perdonados. El antiguo pacto estaba basado en la justificación para obras, o sea, la obediencia de los 10 mandamientos. Tenías que hacer algo para ser perdonado, pero el nuevo pacto de gracia está basado totalmente en la justificación por la fe, o sea, creer en Jesucristo. La demanda ya no está sobre ti, la demanda está sobre Cristo. Esa es la demanda. Y ya lo hizo. Ya lo hizo. Todo está absolutamente hecho. Entonces, yo me imagino cómo respondió el hombre de Listra cuando escuchó a Pablo proclamar que él podía ser justificado de todas las cosas solo con creer en Jesús. Imagínense ese hombre escuchando una palabra que empezó a arder su corazón de emoción. Cuando escuchó a Pablo hablar sobre Jesús, esa fe le llegó y llenó e inundó su corazón. Me imagino que con lágrimas en los ojos debió haberse
levantado y rechazó todo pensamiento de que había sido cojo y desde su nacimiento y que de pronto esa cojera se debía a algún pecado de sus antepasados, ¿no? Porque así es como se veían antes, es castigo, ¿no? No hay castigo tal. Imagínense, era Pablo ordenándole, se puso ese hombre a dar saltos de gozo, es lo que yo me imagino, ¿no? A dar saltos de gozo. Y por primera vez en su vida sentir sus pies en la tierra y sentir que estaba caminando. La descripción y lo que ha de haber vivido este hombre debe haber sido una situación gloriosa, maravillosa. Y miren que aquí es algo muy importante de entender, que Pablo no impuso sus manos sobre el hombre para sanarle. Y tampoco hizo un llamado al altar para todos aquellos que quieran sanidad. No dice eso. Y las iglesias están llenos de eso. Están llenos de eso. La fe para ser sano llegó por oír el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros más oímos de Jesucristo, más recibimos su gracia. Y cuanto más revelación tenemos de su obra consumada, más impartición de fe nosotros recibiremos para cualquier situación que nosotros estemos pasando por ahora, incluso para las situaciones aparentemente imposibles. Para el Señor no hay imposibles, para nosotros sí. Para el Señor no hay imposibles. Hermanos, nos encontramos hoy día en una situación imposible. Estamos esperando que el Señor haga algo en nuestra vida. Si es así, tenemos que apresurarnos a escuchar buenas enseñanzas que estén lleno de las nuevas buenas del Evangelio de Jesucristo. A medida que nosotros empecemos a oír más y más de Jesús, la fe empezará a llenar nuestro corazón, así como este paralítico, ¿no? Así como este hombre, empezará a llenar nuestro corazón. Dejaremos de preocuparnos de nosotros mismos y de nuestras situaciones. Es que esto me pasa, es que hoy, es que mañana, es que pasado, es que la situación, es que el país, es que mi casa, es que mi hijo, es que mi familia, es que el trabajo, es que qué cansancio, es que la vida. Mire, pobrecito el ser humano, lleno de es que un cansancio terrible, sin igual. Si nosotros realmente nos ocupamos definitivamente en Jesús, todo lo que es Él, todo lo que nos quiere dar, va a ser una realidad en nuestra vida. Va a ser maravilloso, poquito a poco, que el Señor vaya dándonos lo que Él nos prometió, porque es una promesa maravillosa de gracia, una vida abundante para cada uno de nosotros. Si ya creemos en Jesucristo, hermanos, y estamos en este camino maravilloso, no permitamos que nadie añada más condiciones al perdón. Nadie. La única condición ya fue, ya se hizo, y es la cruz. Todos nuestros pecados, hermanos queridos, han sido perdonados simplemente porque nosotros hemos creído en ese Redentor maravilloso, en ese Jesucristo que vino a darnos vida. Este es el Evangelio predicado por Pablo. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, comenzamos a ver el poder de Dios en cada una de nuestras situaciones, dándole vuelta a cada situación adversa de nuestra vida. Pues esto que me está pasando tiene que ser para la gloria del Señor. Claro, aquí todavía estamos de carne y sí nos duele, ¿no? Cada situación que pasamos, sí nos duele.
Pero en medio de esa dolencia, ¿saben qué, hermanos? Para su gloria. Es para eso. Saber que has sido perdonado por completo destruye el poder del pecado en tu vida, hermano. Hemos sido perdonados por completo. Así que el Señor sea, hermanos queridos, haciendo en nuestra vida ese propósito que Él tiene para nosotros, expresarle a Él cada día más, hasta que llegue un día en que lo vamos a expresar definitivamente. Estamos en un proyecto, yo siempre le digo proyecto, que el Señor nos puso, el Señor nos metió, y hermanos, tenemos que agradecer a papá por habernos amado tanto y habernos dado tanto en Jesucristo. En Él estamos completos. Definitivamente en Él estamos todos completos. Y por último, pues recuerdan ustedes a la mujer que llevó un frasco de alabastro lleno de ungüento fragante a los pies de Jesús cuando entró en casa de Simón el fariseo, ¿no es cierto? Todos nos acordamos de estos episodios. Y Jesús le dijo a Simón el fariseo: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, cuanto más te des cuenta de que tus pecados te han sido perdonados, y muchísimo, o sea, los tantos pecados, todos los pecados, más amarás al Señor Jesucristo. Por eso es importante ir a la cruz, hermanos. Es por eso el perdón no te lleva a un estilo de vida pecaminoso. Pues ya, si estoy perdonado, pues voy a seguir pecando, porque como igual me he perdonado todos los pecados. No, el perdón no te lleva a un estilo de vida pecaminoso, sino a una vida para glorificar al Señor Jesús. A eso te lleva el perdón. En cada situación glorificar al Señor Jesús. Y en este verso de la mujer, del perfume, ¿cuál crees que fue la respuesta de la mujer después de haberse alejado de Jesús? ¿Ustedes creen que ella tendría el deseo de seguir pecando y seguir con una vida desordenada como hasta ese momento había tenido, sabiendo que la gracia de Dios le había perdonado todo? Sabiendo eso, le daría la fuerza para llevar una vida que honre y que glorifique a Jesús. Eso es lo que hace Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, a todos nosotros se nos ha perdonado mucho, no poco, mucho, muchísimo. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos, muchas veces. Si no lo hemos hecho de obra, lo hemos hecho en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús dijo que si estás enojado con tu hermano sin una causa, has cometido asesinato. Y si miras a una mujer con codicia, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Miren, hermanos, nadie está exento de esto. Todos hemos pecado, así que a todos nosotros se nos ha perdonado mucho. La única razón por la que la gente no ama mucho a Jesús, ¿saben por qué? Porque no entienden cuánto se les ha perdonado. Son como Simón el fariseo, ¿no? No necesito de ese perdón. Él estaba consciente de su justicia propia, y así es como está mucha gente afuera, consciente de su justicia propia. Hermanos, si te acuerdas todos los días que todos tus pecados te han sido perdonados, entonces mostrarás más y más lo que es Cristo, o sea, su carácter en ti. Ese es el proceso, hermanos queridos. Agarrarnos de esa cruz, vernos juntamente con Él crucificados, para poder ser
nuevamente tener vida eterna, ¿no? Para poder renacer de nuevo. Amén.